opinión en Bio Bio. El 18 de julio de 1936 se inició el levantamiento del general Francisco Franco y del ejército, que dio inicio a la Guerra Civil Española. En los años previos, España había vivido una época difícil, muy dura, de transformaciones y violencia. Se abolió la monarquía y se instauró la república. Hubo persecuciones a la iglesia y homicidio de sacerdotes. Una creciente polarización con presencia anarquista, comunista, falangista y de otros grupos que parecían que tarde o temprano tendrían enfrentamientos. A la larga, eso fue lo que ocurrió tras el asesinato del diputado Calvo Sotelo, el 13 de julio del mismo año 1936, con un disparo en la cabeza perpetrado por un socialista que servía al líder del partido. Fue la gota que rebasó el vaso. El libro que comentamos aborda el tema desde una perspectiva original. Corresponde a una obra breve del filósofo Julián Marías, La Guerra Civil, ¿cómo pudo ocurrir?, publicado en Madrid por Fórcola en 2012 y que tiene solo 84 páginas. El texto cuenta con un valioso prólogo del historiador Juan Pablo Fuzzi, que se titula Julián Marías y la Guerra Civil Española, además de un epílogo de Javier Jiménez, Editar a Julián Marías. El destacado filósofo y ensayista, nacido en 1914 y fallecido en 2005, observa el tema no desde la vereda de uno de los bandos en disputa, sino desde una perspectiva intelectual, con el ánimo de comprender los sucesos que llevaron a la división de 1936, como lo denomina el gran suceso dramático de la historia del siglo XX. Marías sostiene que el partidismo ha desfigurado constantemente la realidad de la guerra y su desarrollo, pero a su vez que los avances de la investigación nos permiten acercarnos a saber qué pasó realmente. Hay una reflexión de Julián Marías que es valiosa, pero que sus propios argumentos parecen contradecir. Por una parte afirma que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza, incluso después de proclamada la República, que España pudiese dividirse en una guerra interior y destrozarse implacablemente durante 3 años. Por otra parte, sostiene que es necesario entender cómo se llegó a ella, a la guerra civil, especialmente a través de la pregunta sobre la idea de radical discordia que condujo a la guerra, que no se refiere a la discrepancia u otros problemas, sino a la voluntad de no convivir, a la consideración del otro como inaceptable, intolerable, insoportable, cuyo primer germen podría situarse en la quema de los conventos del 11 de mayo de 1931. Cuanto peor, mejor, fue una de las consignas que se instaló por esos años. Un momento clave fue el surgimiento de lo que Marías llama la oposición automática, es decir, aquella que se opone a todo, automáticamente, que es maniática, a priorista y sin significación concreta. A esto se podrían sumar otros temas que van apareciendo a través de la obra: la crisis del liberalismo, reflejado en la hostilidad hacia la democracia, los problemas económicos y sociales, la politización y la pérdida de la imagen habitual de España, a lo que se sumaba el mito de la revolución y el mimetismo de movimientos políticos extranjeros, como el comunismo y el fascismo. La pérdida del respeto por la vida humana, tema presente por lo demás en toda Europa. Una ingente frivolidad, incluso el temprano abandono de los intelectuales que no fueron escuchados. A todo ello debemos añadir la propaganda y la retórica bélica, presente en ambos sectores en forma clara y odiosa. Por último, fracasó la sublevación y el intento de derrotarla, de ahí el desarrollo de la guerra civil con todos sus dramas. Julián Marías sostiene que nada de lo anterior podría haber sido suficiente para romper la concordia si hubiese existido en España el entusiasmo, la conciencia de una empresa activa, capaz de arrastrar como un viento a todos los españoles y unirlos a pesar de sus diferencias y rencillas. Temas como el desencanto, la desilusión y la falta de entusiasmo fueron cruciales para carecer de una visión común que lograra superar la creciente crisis. En otras palabras, la guerra no era inevitable, ni era necesaria, y podría haberse evitado de muchas maneras a juicio del autor. Hay una reflexión que vale la pena leer, que en realidad es un problema de todas las guerras civiles y que Julián Marías sintetiza con maestría. La guerra civil es, se ha dicho 1000 veces,
más cruel que ninguna otra, más dolorosa, porque introduce la división y el odio entre compatriotas, amigos, hermanos. Su especial intensidad le viene de eso, y de que es más inteligible, empezando por la lengua del enemigo, pero no solo la lengua, sino todo el repertorio de creencias, usos, proyectos, esperanzas. El no entenderse que lleva a la guerra procede de la distorsión de entenderse demasiado bien, que no se da en las guerras internacionales. Una reflexión final de Julián Marías se refiere a la guerra después de la guerra, a la perpetuación del ánimo bélico, del espíritu de guerra y a contarla desde otras beligerancias. No podemos olvidarla, sostiene el autor, porque ello nos expondría a repetirla, asegura con necesidad pedagógica y política para España. Ciertamente estamos frente a un libro inteligente, sencillo, difícil de tragar para ánimos bélicos, pero muy interesante para la reflexión histórica, filosófica y política. Nos vemos en nuestro próximo comentario de libros en Bio Bio TV. Que estén muy bien. Opinión en Bio Bio.